¿Cómo están amigos? Tengan muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. Igual los colegas se nos van a ir uniendo en el transcurso de la sesión. Vamos a ver, o recordemos amigos, los puntos que hemos visto. Primero, hemos visto la creación de un emprendimiento a través de la evaluación. Hemos respondido la 2R, es decir, cuando nosotros creamos un nuevo emprendimiento, lo podemos evaluar desde el punto de vista financiero, calculando en primer lugar el nivel de rentabilidad y el nivel de riesgo que conlleva realizar un nuevo emprendimiento. Y conociendo la rentabilidad y conociendo el riesgo, ya tomamos la decisión si aceptar o rechazar un determinado emprendimiento. Pero ya le estamos colocando ciencia a la evaluación, ya no es algo empírico. Luego vimos la operación. Dentro de la operación, lo que vimos en la anterior sesión fue básicamente el análisis costo, volumen, utilidad, donde vimos métricas importantes como ser el punto de equilibrio como una métrica básica para la toma de decisiones. Vimos el punto de equilibrio para varios productos. También vimos la importancia del margen de contribución, que básicamente es la diferencia entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Pero ahora, en esta sesión, vamos a aprender, a recordar para algunos, para otros aprender, en cómo hacer un análisis financiero de una empresa. Porque recuerden ustedes que los estados financieros capturan en números las decisiones tomadas por las personas. Y esas decisiones se ven plasmadas en los estados financieros. Y lo que nosotros vamos a aprender ahora, en esta sesión, es hacer un análisis a esos estados financieros. Y ya luego, obviamente, una vez que sepamos cómo está la empresa, vamos a planificar el crecimiento. Fundamentalmente vamos a responder a qué tasa podría crecer. O sea, vamos a aprender aquí cuál es la tasa máxima de crecimiento que podría tener una empresa desde el punto de vista financiero. Pero eso va a ser un punto que lo vamos a ver el día de mañana. Hoy nos encargaremos de hacer un análisis financiero. Y para eso vamos por partes. ¿Qué es un análisis financiero? Primer pregunta, ¿no? A ver, el análisis financiero permite a los gerentes, inversionistas, acreedores comprender. ¿Comprender qué? Comprender fundamentalmente cómo está la empresa en términos de liquidez. Es decir, la empresa puede pagar sus obligaciones de corto plazo sin problemas. ¿Cómo está la empresa en términos de estructura de capital? Cuando hablamos de estructura de capital, nos referimos a la deuda. La empresa tiene baja deuda, tiene elevada deuda. ¿Cómo está la empresa en cuanto a eficiencia? ¿Cómo la empresa maneja sus activos? ¿De manera eficiente o ineficiente? Y finalmente, ¿es una empresa rentable? Entonces, reitero la lógica. El análisis financiero permite a gerentes, o sea, a gerentes, a futuros inversionistas, a los acreedores, comprender la liquidez, rentabilidad, eficiencia y historia de capital de una organización, facilitando la toma de decisiones estratégicas. Es decir, al gerente, ¿para qué le va a servir? Al gerente pues le va a servir para ver cómo ha sido el desempeño de la empresa. Al inversionista, ¿para qué le va a servir? Para ver si la empresa realmente eh, me brinda una oportunidad de negocio. Es decir, ¿podría yo ser un nuevo socio de esta empresa? Sí, no. Y a los acreedores, dentro de los acreedores podemos tener el banco. El banco, pucha, le interesa pues saber cómo está la empresa, ¿no? Porque si a la empresa le va bien, eso quiere decir que la empresa va a poder cubrir con sus obligaciones. A los proveedores también le interesaría saber a qué empresa le están dando insumos. Es una empresa que realmente va a responder de manera puntual los pagos. Entonces, también aquí podríamos incorporar, digamos, el Estado, ¿no? El Estado, desde el punto de vista tributario, una base de cálculo de los impuestos son los estados financieros. Entonces, hay varios grupos de interés.
Entonces, acá tenemos otro concepto que también nos podría explicar un poquito más el tema. Dice, el análisis financiero no solo consiste en calcular razones financieras, que ahorita vamos a hablar de qué es una razón financiera, sino de interpretar la información en un contexto de la industria, entorno y la estrategia de la empresa. Esto es importante, ¿no? Porque básicamente los números que origina una empresa, los números, es decir, hagamos un ejemplo, las ventas. Tenemos año uno, tenemos año 2 y la empresa, por ejemplo, amigos, aquí vendió 100 y acá vendió 120. Entonces, una pregunta pertinente es, ¿qué pasó? ¿Qué hizo la empresa de bien para incrementar sus ventas? Y ahí nos respondemos nosotros. Ese incremento de ventas puede ser atribuido a la estrategia de la empresa. Puede ser un factor interno. Quiere decir que la empresa ha ideado una estrategia pertinente y al público objetivo pertinente y obviamente ha dado los resultados que esperábamos. Pero también puede ser que la empresa haya enfrentado un entorno económico favorable. Es decir, que en la economía, a ejemplo, está en crecimiento, hay una inflación controlada, las personas tienen un buen poder adquisitivo. Entonces, vean que las variables macroeconómicas han hecho que los agentes económicos demanden más bienes y servicios, no solamente de nuestra empresa, sino de todo tipo de empresas en el mercado. Es decir, si la gente tiene más dinero en su bolsillo, pues la gente consume más bienes y servicios. Entonces, no es que nosotros por ahí, nosotros no hemos sido tan buenos y quizás no hemos hecho nada, pero observamos que las ventas han crecido. Entonces, puede ser por un factor del entorno. Pero también tenemos la industria. Y acá en la industria también tenemos la competencia, ¿sí? Por ahí, digamos, un competidor importante se ha salido de la industria. Entonces, ese competidor importante ha dejado un vacío que nosotros lo hemos sabido cubrir. ¿Cuál es el mensaje, amigos? Que cuando nosotros analizamos una empresa, los números que muestra la empresa son consecuencias de las decisiones que ha tomado la empresa. Son consecuencias de una variable del entorno. Son consecuencias de el contexto que atraviesa la industria. Es decir, hay más competencia, hay menos competencia. Entonces, amigos, pregunto, ¿se entiende, amigos, qué es un análisis financiero? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Genial, perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Walter. Muy bien. Entonces, continuando, herramientas de análisis financiero. Cuando nosotros hablamos de herramientas, ¿qué se nos viene a la mente? Digamos, las herramientas al final del día facilitan el trabajo, ¿no, amigos? Las herramientas facilitan el trabajo. Básicamente, nosotros si nos piden hacer algo, digamos, por ejemplo, vaya, digamos, y cabe un pozo y no nos dan nada, lo tenemos que hacer pues, con nuestras manos, ¿no es cierto? O sea, la idea de una herramienta es que ayude a hacer el trabajo. Entonces, vamos a hablar de una herramienta. La herramienta que vamos a hablar se llama razones financieras. Pero antes de hablar de las razones financieras, vamos a dar una idea intuitiva. Bien, ¿para qué nos sirven las razones financieras? Esta imagen es muy interesante porque ustedes observan que es un abuelo básicamente contándole historia a sus nietos.
Pues básicamente cuando uno hace un análisis financiero, queridos amigos, lo que uno está haciendo es contar una historia. Porque la historia de la empresa, reitero, se plasma en los estados financieros. Y el analista, cuando lee los estados financieros, para poder leerlo, para que esas cifras se entiendan, debe usar herramientas. Las razones financieras en ese contexto, ¿qué son? ¿Qué son? Mira, imagina que los estados financieros son como una historia de una empresa, escrita en números. Perfecto. Los estados financieros, por ejemplo, el estado de resultados, ¿sí? Por ejemplo, nos muestra la venta de la empresa 1, 2, 3 años. ¿Y qué sucede? Esa historia es escrita en números, porque en los estados financieros hay números. Esa historia nos muestra cuánto la empresa vende, cuánto gasta, cuánto gana, cuánto dinero tiene la empresa, qué debe y qué posee. Entonces, esos números nos muestran eso, pero ¿cómo contamos una buena historia? Para contar una buena historia necesitamos herramientas. Entonces, ¿qué son las razones financieras bajo este contexto? Para entender mejor esta historia, o sea, para contar de una mejor manera la historia, necesitamos herramientas de interpretación. Una de las más importantes se llaman razones financieras. Ahora, ¿pero qué es una razón financiera? Una razón financiera, queridos amigos, como en el término razón significa división. O sea, una razón siempre va a ser A sobre B. Cuando usted busque explicar qué es una razón solamente es, queridos amigos, la división de algo sobre algo. Una razón financiera es el resultado de dividir dos cifras relacionadas que provienen de los estados financieros. O sea, una razón financiera, amigos, es la división de dos cifras y esas dos cifras tienen que tener alguna relación. Y esas dos cifras, reitero esa palabra clave, esas dos cifras que voy a dividir, escuchen bien esto, amigos, tienen que tener una relación, sí o sí. Esa división tiene que tener cuentas que tengan una relación. ¿Qué tipo de relación? Más adelante se van a dar cuenta la lógica. Pero ¿cuál es el objeto? Con el objeto de analizar la situación económica y el desempeño de una empresa. Ahora bien, esas razones que nos permiten, las razones financieras permiten responder a preguntas clave sobre la situación y el desempeño de una empresa. Pero ¿qué preguntas va a responder una razón financiera? La primera sería, ¿la empresa tiene suficiente liquidez para pagar su deuda? Totalmente pertinente la pregunta, ¿no? O sea, recuerden ustedes que la liquidez, queridos amigos, permite que las empresas, permite que las empresas puedan operar en el corto plazo. La liquidez permite que las empresas puedan operar en el corto plazo. Luego tenemos la empresa. ¿Cuál es su nivel de deuda? ¿La empresa tiene baja deuda? ¿Tiene elevada deuda? Claro que sí, es una manera importante conocer cuál es el nivel de deuda de la empresa. Y segundo, tiene baja deuda, elevada deuda, la puede pagar la deuda, tiene capacidad de pago. La empresa está usando bien sus recursos, la empresa está siendo rentable. Básicamente son las tres preguntas clave que responde o que podemos responder a través de un análisis financiero. Liquidez, deuda, eficiencia y rentabilidad. Cada una de estas preguntas se responden a través de razones financieras. La primera pregunta que vamos a responder es, vamos a ver las razones de liquidez. La razón de liquidez tenemos que entender qué miden. Vean el concepto. La razón de liquidez
amigos, son indicadores financieros que miden la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones de corto plazo, utilizando sus activos corrientes. Entonces, la liquidez que me mide o me dice si la empresa es o no es líquida. ¿Cuándo decimos que una empresa es líquida? Cuando puede cubrir sus obligaciones a corto plazo. ¿Cómo mido la liquidez? A través de razones. La primera razón que mide la liquidez, amigos, se llama liquidez corriente. Su fórmula es activo corriente sobre pasivo corriente. Es decir, LC es activo corriente sobre pasivo corriente. Para entender la lógica de esta razón, primero, veamos. Activo corriente, pasivo corriente. ¿Tiene relación? Veamos. Recuerden que el activo corriente, amigos, el activo corriente en el tiempo, el activo corriente en el tiempo me va a generar entrada de dinero. El activo corriente en el tiempo me genera entrada de dinero. Porque recuerden el concepto activo corriente. Básicamente, cuando hablamos de activo corriente, amigos, estamos hablando de efectivo, estamos hablando de las cuentas por cobrar y estamos hablando del inventario. Entonces, el efectivo ya es dinero en sí mismo, pero las cuentas por cobrar se van a hacer dinero cuando usted cobre. Y el inventario se va a hacer dinero cuando usted venda. Y si es que lo vende al contado, pues se va a transformar en dinero, pero de lo contrario, si usted vende a crédito, primero se va a hacer cuenta por cobrar y luego se va a hacer dinero. Entonces, en consecuencia, queridos amigos, el activo corriente en el tiempo me genera entrada de dinero, ya sea cuando usted cobre o cuando usted vende sus inventarios. Y el pasivo corriente en el tiempo, ¿qué me genera, amigos? El pasivo corriente, recuerden, que son las obligaciones que tienen un vencimiento menor a un año. Bajo ese contexto, el pasivo corriente, amigos, me genera salida de dinero. Entonces, el activo me genera entradas y el pasivo salidas. Ambas tienen apellido corto plazo. ¿Cuándo decimos que una empresa es líquida? Obviamente cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. Por ejemplo, si una empresa tiene una liquidez corriente de 2, si dividimos todos y me da 2, se sobreentiende que debajo está la unidad. ¿Y qué decimos? Que por cada boliviano que la empresa debe en el corto plazo, tiene 2 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Entonces decimos que la empresa es líquida. ¿Cuál es el mínimo permitido? El mínimo permitido pues es 1. Es decir, cuando nosotros aquí tenemos 1, ¿qué quiere decir eso? Que por cada unidad monetaria que usted debe en el corto plazo, tiene una unidad monetaria para poder cubrir sus obligaciones de corto plazo. La liquidez corriente da origen al concepto o al triángulo financiero. ¿En qué consiste el triángulo financiero? Ahora les explico. En esta esquina del triángulo tenemos la liquidez. Aquí tenemos la rentabilidad. Y acá tenemos el riesgo. Entonces, ¿qué nos dice el triángulo de las finanzas? Si nosotros trazamos una línea, amigos, una línea por acá. Y en esta línea colocamos el 0. Y acá tenemos la unidad. ¿Qué quiere decir? Si la empresa año a año se está apegando a 1, ¿qué quiere decir? Me estoy aproximando a 1. Si la empresa se aproxima a 1, quiere decir que el riesgo de liquidez sube. ¿Por qué? Porque imagínense que su liquidez corriente sea 1. Amigos, por cada peso que debo, tengo 1. O sea, eso quiere decir mucho riesgo de liquidez. Que si pasara algo negativo, ya no podría cubrir mis obligaciones de corto plazo. Entonces, ¿cuál es el checklist de las finanzas? El checklist me dice que
Si la empresa, si la empresa reduce su liquidez, el riesgo de liquidez sube. Ese es el mensaje. Es decir, si la empresa reduce este coeficiente, el riesgo de liquidez, o sea, el RL, el riesgo de liquidez sube. Pero, sin embargo, la rentabilidad también debería subir, porque entre la liquidez y la rentabilidad existe una relación inversa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? A ver, recuerden ustedes que el dinero en su estado natural es totalmente líquido, pero el dinero en sí mismo, rentabilidad cero. O sea, el dinero en sí mismo no genera rentabilidad. Pero si el dinero usted lo transforma, por ejemplo, usted lo transforma el dinero en un vehículo, o sea, invierte en un vehículo, ¿sí? Invierte en un vehículo, ¿qué sucede? Ese vehículo va a generar pues una rentabilidad mayor que cero, porque ese vehículo usted lo va a colocar, lo va a poner a trabajar y ese vehículo le va a generar dinero. Entonces, ¿qué está pasando? La liquidez de un activo, el dinero es el activo más líquido, pero cuando ese activo se transforma en otro, pero menos líquido, la rentabilidad aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Hago otra analogía. Por ejemplo, los bancos. Los bancos, si reducen su liquidez, un banco, o sea, en otras palabras, si un banco tiene menos dinero, ¿qué hace el banco? Si tiene el banco menos dinero, su riesgo de liquidez sube. Pero el banco, si tiene menos dinero, es porque ese dinero lo ha prestado, ¿no es cierto? Lo ha prestado. Y si lo ha prestado, entonces espera rentabilidad. Entonces, amigos, ahora, lo opuesto también es cierto. ¿Cuál sería lo opuesto? Que si una empresa aumenta su liquidez, es decir, se aleja de uno, o sea, 1,5, 1,2, 3, el riesgo de liquidez baja, pero también baja la rentabilidad. Es decir, para una empresa no es conveniente ni mucho ni poco. Lo necesario y suficiente es lo que tenemos que apuntar. Es decir, si ustedes ven una empresa que tiene una liquidez corriente, por ejemplo, de 8, quiere decir que, pucha, imagínense, por cada boliviano que debe tiene 8, o sea, es una exagerada liquidez. Entonces, ¿qué está haciendo? Esta empresa está sacrificando rentabilidad, porque lo que debería hacer es reducir sus niveles de liquidez para obtener mayores niveles de rentabilidad. Amigos, ¿se entendió este punto? Gracias, amigos. Gracias, Walter. Muy bien. No quiero extenderme mucho, pero, pero quiero hacerme también entender. Diga, amigo, está claro el punto entonces. Perfecto. Ahora, otra razón, amigos, se llama la liquidez ácida. Su fórmula es activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Esta razón, a diferencia de la otra, lo único que hace es resta el inventario. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, la liquidez corriente es 2 y la ácida es 1,5, ¿qué es lo que quiere decir esto? Primero que la empresa es líquida, porque esto es mayor que 1. Segundo, la liquidez ácida responde a la siguiente pregunta. ¿Y si no vendo el inventario? ¿Y si no vendo el inventario? ¿Aún puedo pagar mis obligaciones? Es la pregunta. Reitero, si la empresa no vende el inventario, aún puede pagar sus obligaciones. Vean que es mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa efectivamente es líquida. Y si no vende el inventario,
igual podría pagar sus obligaciones de corto plazo. Es decir, que por cada boliviano que debe, sin tomar en cuenta el inventario, dispone de 1,5 bolivianos para hacer frente a sus obligaciones inmediatas. Para hacer frente a sus obligaciones más que inmediatas, digamos, de corto plazo. Es el término más preciso. Entonces, amigos, ahora, cuando, aquí algo importante, cuando una empresa, por ejemplo, no hay que alarmarse. ¿A qué me refiero? Porque uno piensa que esto, a ver, hago un ejemplo mejor. Imagínense que esto sea 2 y esto sea 0,8. ¿Qué quiere decir? ¿La empresa es líquida? Sí. Ah, caray, pero ¿y si no vende el inventario menor que 1? Efectivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa depende mucho del inventario. Su liquidez depende mucho del inventario. No quiere decir que la empresa no sea líquida. Ojo, ¿no? La empresa es líquida. Solamente que depende mucho del inventario. De tal forma que si no vende el inventario, por cada boliviano que debe, tan solo tiene 0,8 para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero reitero, no quiere decir que la empresa no es líquida. Ahora, y el último indicador, amigos, de este grupo, el último indicador se llama liquidez inmediata. La liquidez inmediata es la división del disponible, es decir, dinero constante y sonante, sobre el pasivo corriente. Este indicador generalmente nosotros lo interpretamos en porcentaje. Por ejemplo, si aquí me da 20%, amigos, ¿qué quiere decir eso? Que la empresa cuenta con un disponible, o sea, dinero constante y sonante, para poder pagar hasta un 20% de sus obligaciones de corto plazo. ¿Qué quiere decir? Que si todos estos señores vinieran a cobrarnos, ya, tenemos hasta un 20% para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Ahora, las razones, ahora no espere que esto sea 100%. No, o sea, es muy ineficiente. Ahora, ¿cuánto es lo óptimo? Cada empresa define su óptimo. O sea, no es correcto decir, es 5, 10, 20. ¿No? Aquí, cuando hacemos un análisis, la importancia del análisis es la tendencia. ¿Me explico? Acá voy a hacer 1, 2. Imagínese que acá usted tenga 2. Acá, por si acaso, le voy a poner mejor gestiones, ¿ya? Gestión, digamos, 2023 y acá de gestión 2024. Imagínense, amigos, que usted tenga, por ejemplo, aquí 2, acá 2,5 y acá tenga 1 y acá 1,5 y acá tenga 10% y acá 2%. Mira lo interesante. Liquidez corriente sube, liquidez ácida sube, pero liquidez inmediata baja. Cuidado. ¿Cómo se interpreta? ¿La empresa es más líquida? Sí, pero su calidad de la liquidez ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque antes contaba con un 10% de disponible. Ahora solamente cuenta con un 2%. ¿Qué quiere decir eso? En cristiano, amigos, es como usted vea a una persona macanuda, ¿no? Macanuda, portachona, pero sin energía. O sea, ¿qué quiere decir? Es una persona llena de bichos. ¿Qué quiere decir? Que está, digamos, con macanuda, pero sin físico, sin fibra, sin músculo. Entonces, eso quiere decir esto en términos sencillos. Es crecer, pero sin energía. La energía es la caja. Ahora, esto es preocupante. Algo debe pasar. Pero también, a veces, el de crecer no es malo. Me explico. A ver, voy a borrar la pizarra y para dar un ejemplo. Por favor, amigos, si es que no se entiende lo que estoy hablando, me dicen, por favor. Miren, situación. Acá tenemos 2 y acá tenemos 1,5. Acá teníamos 1,3 y acá tenemos 1. Pero acá tenemos 5 y acá tenemos 15. ¿Qué ha pasado? ¿Somos menos líquido? Sí, usted es menos líquido.
pero tiene más calidad de liquidez. ¿Por qué? Analogía, esto es como una persona que estaba gordita y fue al gimnasio, bajó de peso y está pura fibra. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene una menor liquidez, pero de mayor calidad. Amigos, ¿se entendió la analogía? Me escriben porfa en el chat si me están siguiendo. Gracias, Walter. Genial. Perfecto, genial. Ahora, vamos con el siguiente grupo de razones. El siguiente grupo de razones son las razones de deuda. Ahora, ¿qué miden las razones de deuda? Veamos el concepto, amigos. Son indicadores financieros que miden el nivel de endeudamiento de una empresa y su capacidad de pago. En cristiano, acá me dice cuánto usted debe y segundo, lo puede pagar. Tan simple como eso. Ahora, ¿cómo mido eso? El primer indicador se llama índice de deuda. Aquí usted divide el pasivo total sobre el activo total. Es decir, por ejemplo, si usted tiene, digamos, un índice de deuda del 60%, ¿qué quiere decir eso en cristiano? En cristiano, que si hago un dibujito, amigos, si usted hace un dibujo, recuerde que a esto se llama activo. Tenemos el activo. Y el activo en finanzas, cuando usted habla de activo en finanzas, el activo en finanzas se le llama inversión. Ahí tenemos la inversión. Y si tengo un índice de deuda de 60%, quiere decir que, quiere decir que el pasivo de la empresa, el pasivo que se está aquí, el pasivo, representa el 60%. Quiere decir que el pasivo representa ¿cuánto? El 60%. Y esta parte de aquí es el patrimonio. Entonces, si el pasivo es 60, entonces el patrimonio pues sería, amigos, el patrimonio sería pues 40, ¿no es cierto? En cristiano lo que quiere decir es que el 100% de su activo, usted lo financia con deuda en un 60% y el 40% usted lo financia con recursos propios. Entonces, la literatura señala de que si este índice de deuda supera el 50%, se dice que el nivel de deuda de la empresa es elevado y la empresa pierde autonomía. Pero la literatura no dice que es malo. Solamente me está diciendo que si usted tiene una deuda superior al 50%, básicamente la empresa no es suya, ¿no? La empresa le pertenece el 60% al pasivo, a los acreedores, y solamente un 40% al dueño. Es decir, cuando la deuda supera el 50%, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene elevada deuda. No quiere decir que sea algo malo. Ahora, lo que yo debo ver es el comportamiento de la deuda a través del tiempo. Es decir, por ejemplo, generalmente en las empresas, en una empresa que usted vea que es saludable, una empresa saludable define su estructura de capital. Es decir, una empresa saludable define su estructura de capital. Por ejemplo, la empresa dice, ok, la estructura de capital de nosotros es 60% deuda. Perfecto. Y en el tiempo se mantiene. O sea, lo normal es que una empresa mantenga su estructura de financiamiento. Pero las empresas a través del tiempo pueden ser que no. Nosotros hemos partido con mucha deuda, pero estamos reduciendo la deuda a 70,
luego 60. ¿Qué estamos hablando aquí? De una empresa que está reestructurando su deuda, está cambiando su estructura de capital. Empezamos con mucha deuda y estamos reduciendo la deuda. O sea, esto es lo normal. Esto también es bueno siempre y cuando usted tenga mucha deuda y está regularizando. Ahora, el escenario peligroso, amigos, es que usted, por ejemplo, tenga 30% aquí y luego usted vaya subiendo su deuda, que no es malo, pero tendríamos que ver qué está pasando. O sea, ¿por qué me estoy endeudando? Tenemos, acá importante es dónde se está yendo la deuda. Tenemos elevada deuda y el comportamiento es creciente. Entonces tenemos que ver aquí el destino de ese financiamiento. Tampoco quiere decir que es algo dramático, ¿no? Lo que tengo que ver es qué se está haciendo con el dinero. Entonces, y ahora bien, una empresa, una pregunta relevante que siempre se hace es ¿cuál es el nivel óptimo de deuda? ¿Cuál es el nivel óptimo de deuda? Cuando hablamos de nivel óptimo de deuda, es una pregunta que no se puede responder de manera genérica. Es decir, cuando yo lanzo esta pregunta en clases, la mayoría de la gente dice 50-50. No. ¿Y cuánto de deuda, profesor, puedo tener? Es una pregunta pertinente. La respuesta es sencilla. Usted debe tener la deuda que usted pueda pagar, con bajo riesgo. Es decir, me explico. Si usted es un asalariado y gana 10.000 bolivianos mes, pregunto, ¿será razonable pagar una cuota de 10.000? Es decir, ¿qué quiere decir? Que su sueldo y salario es 10.000 y la cuota del banco es 10.000. Obviamente no tiene sentido, ¿no? Que lo que usted trabaje se vaya para el banco. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es que al menos existe una relación 2-1. ¿Qué quiere decir? Que si yo genero 10, quizás lo máximo de endeudamiento sea 5. Ojo, ¿no? Pero estos 10 que yo genero tendría que ser después de haber cubierto mi gasto. Es decir, de mis sueldos y salarios, yo cubro todos mis gastos y me sobra 10.000. De esos 10.000, mi cuota que sea 5.000. ¿Qué quiere decir eso? Que con lo que me queda, yo podría pagar 2 veces mi cuota. Sería algo razonable. Porque recuerde usted, cuando se endeuda, lo cierto es su cuota. Pero si usted es un emprendedor, en lugar de sueldo y salario, si le colocamos ingresos. Y esos ingresos son volátiles. Son volátiles. Algunas veces le va a ir bien, algunas veces le va a ir mal. En consecuencia, usted no puede, si tiene usted un flujo libre de 10.000, no puede ser porque su cuota sea 10.000. Eso significa asumir mucho riesgo financiero. Entonces usted tiene que analizar su flujo libre, lo que le queda después de haber cubierto todos sus egresos, y eso que le queda lo contrasta con su cuota y eso le va a dar su capacidad de pago. Entonces, amigos, ¿hasta dónde una empresa se puede endeudar? Hasta que su capacidad de pago se lo permita. Ese es el mensaje. Ahora bien, ¿cómo sé que la empresa puede pagar sus obligaciones? Para eso existe un ratio que se llama el índice de cobertura de interés. Miren, este ratio es interesante, porque en el numerador, ¿qué está? El resultado operativo. Y debajo que tenemos los intereses. Entonces, la fórmula sería el índice de cobertura de interés es el resultado operativo sobre interés. Ahora, amigos, si ese número me da 4, ¿qué quiere decir? Que por cada un boliviano, o si usted quiere, la empresa con su resultado operativo, la empresa con su resultado operativo puede pagar 4 veces sus intereses. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa, amigos, con su resultado operativo puede pagar 4 veces sus intereses. Obviamente que este número, mientras más elevado sea, mejor.
Ahora, si este número es menor que uno, quiere decir que la empresa no está generando el suficiente resultado operativo para pagar sus intereses. Y eso, queridos amigos, es un peligro. Es un peligro. Ahora, hay un concepto en finanzas que se llama riesgo financiero. Riesgo financiero. Este número mide el riesgo financiero. Si este número, si este indicador se aproxima a uno, el riesgo financiero sube. ¿Pero qué es el riesgo financiero? El riesgo financiero es la probabilidad de que usted no pueda pagar sus intereses. Es la probabilidad de que usted como empresa no genere el suficiente resultado operativo como para pagar sus intereses. A eso se refiere el riesgo financiero. La probabilidad de que usted no genere el suficiente resultado operativo para pagar los intereses, amigos. Entonces, me explico. Errores comunes. Por ejemplo, índice de deuda. Acá voy a colocar periodo 1, periodo 2. 60% aquí, 70% acá. Observen, el índice de deuda subió, la empresa tiene más deuda. Entonces, un analista simple diría lo siguiente: como la empresa tiene más deuda, entonces tiene más riesgo financiero. Ah, no, pero ustedes no. Ustedes tienen que calcular primero el índice de cobertura de interés. Si, por ejemplo, acá era 4 y acá es 8, ¿qué quiere decir esto? Que sí, efectivamente, la empresa tiene más deuda, pero su cobertura mejoró. Miren, aquí podía pagar 4 veces sus intereses y acá puede pagar 8 veces sus intereses. Entonces, pese a que la empresa tiene más deuda, el riesgo financiero, amigos, no subió, bajó más bien. ¿Y por qué bajó más bien? Porque tiene más capacidad de pago de interés. Es decir, al final de cuentas lo que nos interesa es cuántas veces podemos pagar los intereses con nuestro resultado operativo. Y recuerden que el resultado operativo es la ganancia del negocio, tan simple como eso. Ahora, amigos, otro indicador que también está dentro de los indicadores de deuda es el índice de calidad de deuda. Este índice me indica el pasivo corriente, es decir, pasivo corriente versus pasivo total. Es decir, si por ejemplo el índice de calidad de deuda da 80%, ¿qué quiere decir? Que del 100% de mi pasivo, el 80% está en el corto plazo. Si el índice de calidad de deuda, digamos, me da 70%, quiere decir que del 100% del pasivo, el 70% está en el corto plazo. Ahora, ¿para qué me sirve esto, amigos? Por ejemplo, si usted observa en una empresa, por ejemplo, que si periodo 1, periodo 2, si vamos a analizar lo siguiente, voy a colocar aquí, amigos, voy a colocar aquí el índice de calidad de deuda. Imagínese usted que aquí sea 60% y aquí sea 80%. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que aquí, amigos, del 100% de su deuda, el 60% está en el corto plazo. Pero ¿qué pasó en la gestión 2? Aumentó 80. ¿Qué quiere decir eso en términos sencillos, queridos amigos? Que la empresa tiene más deuda a corto plazo. Entonces, ¿qué sucede en términos lógicos? Si el índice de calidad de deuda sube, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene más deuda en el corto plazo. Si usted tiene más deuda en el corto plazo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi liquidez corriente baja. Mi liquidez corriente baja. Es decir, si la empresa tiene más deuda en el corto plazo, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa pues tiene mucha presión en el corto plazo. Entonces, si usted tiene mucha deuda en el corto,
su liquidez corriente se estresa, es decir, su liquidez corriente baja. Entonces, este indicador se relaciona de manera inversa con la liquidez corriente. Porque si el índice de calidad de deuda sube, la liquidez corriente baja, queridos amigos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Con este indicador veo cuánto la deuda. Con este de aquí respondo, ¿puedo pagarla? Y con este de aquí es, ¿y cuánto de mi deuda está a corto plazo? ¿Y cuánto está a largo plazo? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Una empresa, primero que administre de manera correcta su deuda, es decir, que sea coherente en el tiempo. Imagínense una empresa que vaya, sube, baja. No, no, no se puede jugar así con la estructura de financiamiento. Una empresa saludable mantiene la estructura de financiamiento. No hay mucha volatilidad. Si ustedes observan una empresa mucha volatilidad, quiere decir que la empresa tiene una gestión de bombero, es decir, vive apagando incendios. No tiene una política de estructura de capital, amigos. Bien, amigos, pregunto, ¿queda claro las razones de deuda? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Amigos, ¿vamos bien? Genial, perfecto. Por favor, si tienen dudas, no duden en preguntar, amigos. Bien, ok, vamos con el tercer grupo. El tercer grupo se llaman razones de actividad o eficiencia. Este grupo, ¿qué mide, amigos? Este grupo mide que también una empresa utiliza sus activos para generar ventas y maximizar resultados. En Cristiano, esta empresa, este grupo de indicadores me dice, la empresa es o no es eficiente en manejar los activos. El primer indicador que se utiliza acá se llama rotación de activos, que es la división entre ventas sobre activo total. Hagamos un checklist. Las ventas, ¿qué es las ventas? Por definición, la venta es un resultado, ¿no es cierto, amigos? La venta es un resultado. ¿Y qué es el activo? ¿Qué es el activo total? El activo total, desde el punto de vista financiero, el activo se llama inversión, amigos. El activo se llama inversión. Entonces, la rotación del activo, ¿qué me indica? Me indica, si la empresa es eficiente en manejar sus activos, entonces la empresa va a tener buenas ventas. Reitero, si la empresa es eficiente en manejar sus activos, entonces va a tener buenas ventas. Ahora bien, la fórmula es venta sobre activo total. Hago un ejemplo. Si acá me sale 4, se sobreentiende que debajo de 4 está la unidad. ¿Y qué decimos, amigos? Que por cada boliviano que usted invierte en sus activos, ese boliviano, ¿cuánto me genera en ventas? 4. Obviamente que mientras este número sea creciente, es genial. Mientras más grande sea, mientras más elevado sea, quiere decir que la empresa es más eficiente en el manejo de sus activos. Entonces, ¿cuál es el checklist correcto aquí? Lo ideal sería es que la empresa, la rotación, tenga un comportamiento creciente. Cuidado. Puede ser, digamos, que la empresa, puede ser que este número suba porque la empresa venda mucho. ¿Qué quiere decir? Puedo ser eficiente porque vendo mucho. ¿Por qué vendo mucho? Porque tengo un área comercial muy bueno, tengo un producto bueno, vendo a diestra y siniestra y mi rotación sube.
Ojo, ¿no? Pero sube, pero tendríamos que ver si somos eficientes en los activos, porque esta es la parte financiera. Esto es comercial. Lo financiero es contar con los activos correctos. Es decir, más que los activos correctos, que término preciso es ver si mis activos están siendo usados de manera eficiente. Pero, pucha, ¿qué significa eso? En cristiano, que sus cuentas por cobrar sean pequeñas, que usted cobre rápido, que usted no tenga pues mucho inventario, que su inventario rote, que sus activos fijos que usted tiene sean activos fijos productivos. En cristiano, que todos los activos fijos de su empresa tengan una razón de ser dentro de su empresa. Es decir, que usted no cuente con activos que no lo necesita y tampoco lo está usando. Entonces, la respuesta es, mis activos fijos son los que necesito. Si usted tiene un activo que no le está sirviendo o no lo está ocupando, pues hay que venderlo. Otro, tiene un activo que no lo está usando plenamente, ahí tenemos que aprovecharlo. Ejemplo, el principal activo de una universidad son sus instalaciones. Ahora, un aula tiene cierta cantidad de asientos. Entonces, ¿cómo sé que soy eficiente? Si esa aula está llena de estudiantes, quiere decir que estoy usando plenamente el activo. Vamos a una empresa. Imagínense, digamos, una faldeñería que tiene ahí un horno. Este horno tiene una capacidad productiva. Entonces la pregunta es, ¿este horno está produciendo a full? Es decir, lo estoy usando plenamente el activo. Ah, si es así, soy eficiente. O sea, amigos, en resumen, desde el punto de vista financiero, usted trabaja por este lado. O sea, debo buscar que mi rotación de activo crezca por ambos lugares. Es decir, porque usted vende mucho y porque usted está reduciendo sus inversiones o está haciendo que sus inversiones sean más productivas. Amigos, ¿se entendió este punto? Gracias, Walter. Genial. Muy bien, amigos. Ahora, las siguientes razones, la primera se llama periodo promedio de cobro. Denme un segundo, por favor. Gracias, amigos. Ahora, esta razón, el periodo promedio de cobro, aquí falta un cero, es 360. ¿Qué significa este indicador? Este indicador se mide en días, amigos. Ventas, ¿dónde está ventas? En el estado de resultados. Cuenta por cobrar es una cuenta de balance, balance general. ¿Dónde encuentro esa cuenta? En el activo corriente. Ahora bien, este indicador me dice cuánto tiempo la empresa demora en recuperar su venta a crédito. Por ejemplo, si el periodo promedio de cobro de una empresa es 60, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa recupera sus ventas a crédito ¿en cuántos días? En 60 días. Ahora, ¿qué buscan las empresas desde el punto de vista financiero? Desde el punto de vista financiero, amigos, cualquier empresa busca cobrar lo más rápido posible. En consecuencia, ¿qué es lo que buscamos ver en una empresa? Que este indicador o se mantenga o baje. Ahora, si usted, eso es normal, esto es excelente.
Ahora, pero si usted ve que en la empresa que está analizando, ese numerito sube y sube, peligro. Está pasando algo. Está pasando algo ahí y no es bueno. No es bueno. Reitero, si una empresa demora mucho en cobrar, se afecta al flujo de caja. Reitero, si una empresa demora mucho en cobrar, el que se afecta es el flujo de caja porque el dinero, en lugar de estar en su caja, está en manos del cliente. Es por eso que hay un término que dicen las empresas, tengo mucho dinero en la calle. ¿Qué quiere decir? Que tengo mucho dinero por cobrar. Toda empresa busca cobrar lo más rápido posible. El demorar en cobrar afecta a mi flujo. Otro indicador que también es importante es el periodo promedio de inventario. Este indicador eh, también se mide en días, digamos, si me sale, digamos, 60, quiere decir que la empresa demora 60 días en vender su inventario. Quiere decir que la empresa en promedio demora 60 días en vender su inventario. Ahora, amigos, ¿qué busca una empresa? Cualquier empresa busca que el inventario se termine lo más rápido posible. Es decir, que toda empresa busca que su periodo promedio de inventario sea pequeño. ¿Qué buscamos en una empresa? O que se mantenga o que baje. Eso es normal y esto es excelente. Ahora, ¿qué es lo malo? Si usted ve que una empresa, su periodo medio de inventario es creciente, peligro ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está demorando cada vez más en vender su inventario. Y acá debo preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? Quizás porque estoy comprando demasiado, quizás que marketing no está haciendo bien su trabajo, quizás mi producto no lo he logrado estandarizar y a veces mi producto es bueno, a veces es malo. Entonces, hay un conjunto de factores, pero independientemente del factor, amigos, es malo que el periodo medio de inventario suba. Reitero, las empresas buscan cobrar rápido, que su rotación suba, cobrar rápido, vender rápido el inventario. Y finalmente viene el indicador que se llama periodo promedio de pago. Este indicador me dice cuánto tiempo la empresa demora en pagar a sus proveedores. Si, por ejemplo, amigos, si este número me dice 45, este número también se mide en días. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa demora 45 días en pagar al proveedor. La empresa demora 45 días en pagar al proveedor. Ahora, ¿qué me dice las finanzas? ¿Sabe qué me dice? Usted negocie con el proveedor el mayor plazo de pago. Es decir, que si usted antes le pagaba cada 30 o cada 20 y ahora consigue pagar cada 45, eso es genial. Ojo, si no, siempre y cuando usted lo negocie. O sea, en otras palabras, sea un acuerdo de partes. Pero sin embargo, si usted le dijo al proveedor, ¿sabes qué? Mira, yo te iba a pagar 45 días. ¿Está de acuerdo? Ok, está de acuerdo. Acordé con el proveedor pagarle cada 45, pero hago mi análisis y sale ser que le estoy pagando cada 80 días. Quiere decir que en la práctica le pago cada 80, pero debería pagarle cada 45. Eso quiere decir que la empresa, amigos, no es eficiente porque no está cumpliendo con los compromisos fijados. Aquí lo que importa es cumplir y buscar en lo posible con el proveedor acuerdo de pago, pero no de forma inmediata, sino mientras usted negocie plazos largos, como un mes, como 2 meses, como 3 meses, 6 meses. Eso es genial para la empresa. Eso es bueno, porque usted está postergando los pagos y usted está consiguiendo respiro financiero.
porque en lugar de pagar al proveedor, ese dinero usted lo está moviendo, lo está trabajando. Entonces, en resumen, en este grupo vemos, somos eficientes de manera total en el manejo de mis activos para generar ventas. Cobramos rápido, vendemos rápido el inventario, hemos negociado con el proveedor plazo largo de pago. En síntesis, soy eficiente en el manejo de mis activos de manera total, soy eficiente en el manejo de mis cuentas por cobrar, soy eficiente en el manejo de inventario y soy eficiente en mi política de negociación con los proveedores. Amigos, ¿se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Me responden por favor en el chat? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Bien, gracias, Walter. Muy bien. Entonces continúa, amigos. Y finalmente tenemos los indicadores de márgenes financieros, los márgenes. Los márgenes son importantes porque veamos el concepto de lo que es un margen. ¿Qué me dice aquí? Miden la proporción de la utilidad que una empresa obtiene en cada etapa de su estado de resultado en relación a su venta. O sea, en cristiano. ¿Qué significa? Margen es lo que me queda después de, por ejemplo, el margen bruto, que es la división entre la utilidad bruta sobre ventas. Por ejemplo, si tengo un margen bruto del 40%, escuchen bien, mide la proporción de utilidad. Utilidad bruta. ¿Qué quiere decir esto? Que si es el margen bruto, es lo que me queda después de haber cubierto mi costo de venta. Si el margen bruto de una empresa es 40%, quiere decir que esta empresa, después de haber cubierto su costo de venta, tiene una ganancia bruta del 40%. Reitero, margen bruto es lo que me queda después de haber cubierto el costo de venta. Luego viene el margen operativo, que es resultado operativo sobre ventas. Este número que me dice, por ejemplo, si acá me sale 20%, ¿qué significa? Si su margen operativo es 20%, quiere decir que la empresa, después de haber cubierto su costo de venta y su gasto operativo, ¿con cuánto nos quedamos? Con 20%. Y el margen bruto es lo que nos queda después de haber cubierto el costo de venta. Y finalmente tenemos el margen neto, que es resultado neto sobre ventas. ¿Qué me indica eso? ¿Qué me indica ese numerito? Digamos, que alcanza 5%. Quiere decir que la empresa, después de haber pagado costo de venta, después de haber pagado los gastos operativos, después de haber pagado intereses, después de haber pagado el impuesto a las utilidades, ¿con cuánto se queda? Con 5%. Es decir, que de cada 100 bolivianos que una empresa vende, nos quedamos con una ganancia neta de ¿cuánto? Del 5%. Entonces, los márgenes, colegas, mientras más grandes sean, mejor. Los márgenes, mientras más elevados sean, mejor. Toda empresa busca tener márgenes altos. Y para tener márgenes altos, usted tiene que ser eficiente en costo, ser eficiente en gasto y conseguir deuda financiera a bajo costo. Luego, antes de pasar a los indicadores, amigos, antes de pasar a los indicadores de rentabilidad, reitero que los indicadores de márgenes me indican lo que le queda a usted
después de. Reitero, lo que le queda a usted después de. Y son fundamentales para determinar la rentabilidad. Ahora, ahora sí, vamos a ver las razones de rentabilidad. ¿Qué miden estas razones? Son indicadores financieros que miden la capacidad de una empresa para generar utilidades a partir de sus ventas, activos o patrimonio. En cristiano, los indicadores de rentabilidad, amigos, siempre va a ser una división. Primero, entre un resultado, aquí tenemos el resultado neto, sobre el activo total. ¿Qué es el activo total? El activo total se llama inversión. El activo total que se llama inversión. Y el resultado neto es el resultado de manejar la inversión. Por ejemplo, si usted tiene, digamos, una rentabilidad sobre los activos que se lo abrevia con ROA, imagínese que su ROA de usted sea, digamos, 10%. ¿Cómo se lee este número? Quiere decir que por cada un boliviano que usted invierte en sus activos, reitero, por cada boliviano que usted invierte en este señor, ese boliviano le da a usted una ganancia neta del 10%. Reitero, un ROA del 10% quiere decir que por cada boliviano que usted invierte en sus activos, sobre ese boliviano usted gana 10%. Es decir, si usted invierte 100 bolivianos, se queda con 10. Ahora, el ROE, que es otro indicador, es la división entre el resultado neto y el patrimonio. El primero me indica la rentabilidad de toda la empresa, porque recuerde que los activos totales representan toda la empresa, amigos. Este indicador me va a decir si mi gerente es o no es eficiente, porque recuerden ustedes que el gerente es el que maneja los activos de una empresa. Y este indicador básicamente le interesa mucho al dueño, porque al dueño le interesa o le debería interesar cuánto renta su patrimonio, porque el patrimonio pues es lo que el dueño ha colocado, ¿no, amigos? Entonces, el ROE mide la rentabilidad del dueño. Si, por ejemplo, me da aquí 20%, quiere decir que por cada boliviano que el dueño ha colocado en su empresa, por cada boliviano que el dueño ha invertido en la empresa, sobre ese boliviano se está obteniendo una ganancia neta, amigos, del 20%. Es decir, si el dueño coloca a su bolsillo 100 pesos, de esos 100 se queda con 20. En resumen, mientras más elevado sea, mejor. Razón de rentabilidad, checklist. Siempre una razón de rentabilidad tiene que ser la división entre un resultado sobre un esfuerzo. En este caso, resultado sobre los activos total, que es el esfuerzo total de la empresa. Todos los activos que la empresa necesita. ROE, un resultado sobre el esfuerzo de los dueños, porque el patrimonio es el esfuerzo de los socios. De rentabilidad siempre va a ser el cociente entre un resultado sobre un esfuerzo, ya sea el esfuerzo total, que se llama activo total, o ya sea el esfuerzo de los dueños, que se llama patrimonio. Ahora, para cerrar esta parte, la parte teórica, tenemos el análisis Dupont, amigos. ¿Y qué es el Dupont? El Dupont simplemente es una fórmula matemática que me muestra o me indica de dónde proviene la rentabilidad. Me explico. Por ejemplo, tengo rotación aquí tengo ventas, aquí aquí vamos a hacer algunas, aquí por ejemplo, hay un, voy a corregir aquí, como dice
Acá tenemos venta sobre activo. Este se llama rotación de activo total. Ya había corregido. Acá está al revés. Rotación de activo total. Se lo vamos a corregir. Aquí voy a colocar rotación de activo total. Y este se llama margen neto. Ahora sí. Esto lo voy a guardar de todas maneras porque esta lámina va a estar en la plataforma, ¿ya? Ok. Ahora sí. Ahora sí lo acerco y les explico, ¿ya? Bien. Este indicador se llama rotación de activos. ¿Por qué se llama ese indicador? Se llama margen neto, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, amigos, si usted multiplica esos dos, se eliminan, ¿no? Estos dos señores, ¿y qué le queda? Resultado neto sobre activo total. ¿Qué se llama ese indicador? Se llama ROA. Entonces, ¿a qué es igual el ROA? A la multiplicación de la rotación del activo por el margen neto. Ahora, si usted eso lo multiplica por el activo total sobre el patrimonio, ese indicador se llama multiplicador del apalancamiento. Para que se entienda este número, por ejemplo, si el activo total sobre el patrimonio da 1, eso quiere decir que la empresa no tiene deuda. ¿Por qué? Porque su activo total es exactamente igual que su patrimonio. Pero si el activo total sobre el patrimonio me da 2, quiere decir que la empresa tiene un índice de deuda de 50%. ¿Por qué? Que por cada boliviano que invierte, tiene 2 de patrimonio. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el otro uno? El otro uno es deuda. Reitero, si el activo total sobre el patrimonio es 4, quiere decir que la empresa tiene un 25% de patrimonio y un 75% de deuda. Entonces, aquí deuda 0. Aquí la deuda es 50%. Acá la deuda es 75%. Entonces, mientras este número sea más elevado, quiere decir que la deuda, que la empresa tiene más apalancamiento, está más apalancada. Ahora, por matemática, miren qué pasa, amigos. Ya, ya. Se elimina, ¿no? ¿Y qué me queda? Resultado neto sobre patrimonio. ¿Y qué se llama ese indicador? Se llama ROE. ¿A qué es igual el ROE? Al resultado neto sobre el patrimonio. Es decir, que ROE a qué es igual. Entonces, el ROE a qué es igual al producto. Cuando ustedes le preguntan, ¿y de dónde viene la rentabilidad? La respuesta es, la rentabilidad del dueño proviene de dónde? De la eficiencia. ¿Proviene de dónde? Del margen. Y proviene finalmente, del apalancamiento. O sea, la rentabilidad de una empresa depende ya sea de la eficiencia, ya sea del margen o ya sea del apalancamiento. Solamente para cerrar la idea, voy a hacer un ejemplo de dos empresas aquí. Acá voy a colocar rotación de activos. Acá voy a colocar margen neto. Y acá voy a colocar multiplicador del apalancamiento, ¿ya? Imagínense que aquí usted tenga 1, acá 5% y acá 1. Usted multiplica 1 por 5 por 1, 5%. ¿Qué quiere decir? Que su ROE es 5%. Ahora, imagínense acá, que acá sea 1, acá sea 5 y acá 2. Quiere decir que mi ROE, ¿cuánto es? 10%.
Si usted solamente mira este número, usted va a decir, ah, mi empresa está mejor porque pasó de 5 a 10. Ok, si usted mira el ROE solito, es engañoso. Tiene que usar usted Dupont, porque Dupont me dice, ¿sabes qué? Mira, efectivamente tu ROE ha aumentado, pero fíjese, tu eficiencia no mejoró, tu margen no mejoró. ¿Sabes por qué eres más rentable? ¿Por qué eres más rentable? Porque está más apalancado. ¿Se entiende? Somos más rentables porque estamos más apalancados. Y la idea es que usted sea rentable, no porque esté apalancado. La idea es que usted sea rentable porque es más eficiente, porque es más eficiente o porque genera mayor margen. Porque la rentabilidad debería provenir o de la eficiencia o del margen, mejor si de ambos. Pero que venga del apalancamiento no es saludable. Amigos, ¿se entendió los indicadores financieros, los conceptos? ¿Fui claro? ¿Me dejé entender? Amigos, genial, perfecto. Entonces, queridos colegas, ahora bien, ya que expliqué la teoría, lo que corresponde en la siguiente sesión, vamos a aplicarla a la solución de un caso de estudio, ¿sí? Vamos a ver un caso de estudio y toda esta teoría la vamos a aplicar al caso. Entonces, la clase de mañana va a ser intensiva porque vamos a dar solución a un caso de estudio. Gracias, amigos. Sí, ¿hay una consulta para hacer el cierre de la sesión, colegas? ¿O está todo claro? Gracias, Walter. Perfecto, amigos. Gracias por conectarse. Mañana hasta el mediodía va a estar la grabación disponible. Un abrazo a todos. Nos vemos mañana. Se cuidan.